Muy buenos días. Estamos en esta serie este año de 2018 hablando de cómo podemos alcanzar retos que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos en el parte 2 de este mensaje, este 14 de enero en 2018. Oramos para empezar esta lectura de la Biblia y esta enseñanza. Gracias, Señor, por su voluntad. Gracias, Señor, por guiarnos a través de su voluntad, Señor, a través de su corazón para nosotros. Señor, te pedimos que en este momento, que en este día, Señor, que nos cuiden, que nos protejan, que nos bendigan, Señor. Gracias por esta oportunidad para estar con usted, Señor, y con este grupo de fe, esta familia de fe que tenemos en Hope Chapel. Bendiga, Señor, este mensaje este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, primeramente quiero hacer un breve resumen de lo que empezamos realmente en el 31, el último domingo del año pasado, y estamos buscando paso a paso cómo podemos alcanzar retos. Y esta semana vamos a tocar este tema de tener la convicción de la voluntad de Dios. Primeramente, quiero hacer un resumen que este año de 2018 que tenemos unas cosas. Hemos empezado este año con unas 2 semanas de ayuno y oración, buscando la dirección de Dios para nosotros personalmente y también como una iglesia. Pero este año queremos poner Dios en su lugar. Mateo 6:33 nos enseña para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que empezamos buscando a Él con ayuno. Como yo he dicho, que queremos ver su voluntad para nosotros personalmente y para esta iglesia. Y dedicaremos a trabajar y dedicaremos a la oración y daremos la gloria a Él. Razones para ayunar mientras estamos esta semana, en la segunda semana de ayuno. Queremos entender que el motivo del ayuno es para humillar el alma, nuestra alma. El ayuno no ayuda a Dios. Esto nos ayuda para tener un acercamiento más al Señor y para humillarnos, porque Dios ha dicho a través de Pedro que si humillamos nosotros mismos, Él nos levantará. Buscar a la voluntad de Dios también, porque podemos tener nuestros oídos más atentos mientras estamos en un ayuno, un tiempo cuando estamos enfocando en la oración. Y para arrepentimiento también, que es muy probable que cuando gastamos cosas, si podemos pedir perdón del Señor sin hacer nada para afligirnos, pero a través de un ayuno nos puede ayudar para humillarnos ante Él. Y también para liberación o protección, que está mostrado en Esther. Para cumplir grandes retos, un resumen de lo que estamos tocando en esta serie, cumpliendo grandes retos para Dios. Primeramente, reconocer que Dios tiene el poder para hacerlo. Si no tenemos la fe, si no tenemos la certeza, si nuestro Dios es tan chiquito en nuestra mente y en nuestro espíritu, no vamos a tener la capacidad para hacer cosas grandes para Dios. Primeramente, debemos saber que Dios es soberano sobre este mundo. Número 2, que tener la convicción que sí es la voluntad de Dios. Y este es el punto que vamos a tocar hoy. Tercer lugar, próxima semana, orar y hacer nuestra parte. Muy probable que vamos a pasar 2 semanas en esto, porque el tema de la oración y de nuestro trabajo, nuestra parte en el plan de Dios es muy sumamente importante. Y finalmente vamos a dar la gloria a Él. Como los leprosos, Jesús sanó 10, pero solamente uno regresó para dar gracias, y a través de esta acción de gracias, Él recibió una bendición más grande de los otros 9. Ok, rápidamente vamos a entrar en la palabra de Dios. Estábamos en el libro de Nehemías, hablando de cada punto, y aquí encontramos en Nehemías 2,
3 y 8. Después de este tiempo de ayuno, porque cuando recibió Nehemías esta noticia que los muros de Jerusalén eran quemados y que su ciudad era destruido, algo lo afectó grandemente. Este fue el inicio del llamamiento para hacer una grande obra para el Señor, pero él lo tomó no solamente en tristeza para contar con sus amigos, pero él lo llevó al Señor a través de ayuno y oración. Y el rey preguntó: Nehemías, ¿qué está afectándote tan grave? Y Nehemías, con mucha humildad, comentó al rey lo que estaba afectándolo. Y con mucha confianza, a través de este tiempo de dedicación de ayuno y oración, él pidió en un rol que realmente, como Esther, no era justo, no era correcto para un siervo del rey para pedir una cosa grande, pero él lo pidió del rey. Y este es donde vamos a encontrar en capítulo 2 de Nehemías. Aquí él dijo: y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidos por el fuego. Él dijo al rey con confianza: Rey, perdóname para contar con usted, pero con toda humildad, con todo respeto, yo tengo una tristeza grave, porque mi ciudad, aunque todo está bueno aquí, mi ciudad está quemado. Y el rey podría decir: pues no encanta su trabajo trabajando en mi mesa, sirviendo a mi rey, entrando al palacio. Pero con confianza Nehemías dijo: perdóname, rey, pero mi ciudad, muy lejano de aquí, está quemado. Pero el Señor estaba haciendo algo, no solamente en Nehemías, pero a través de la oración de Nehemías en el corazón de este rey. Él dio la madera, él dio las cosas necesarias y él dio su respaldo para regresar y construir esta ciudad de Jerusalén. Esta fue una bendición. Pero Nehemías lo tomó este favor y él sabía quién era el rey de verdad. Él tenía respeto para este rey terrenal, pero él sabía que si el rey terrenal está dando su favor, seguramente es mi rey de los cielos, el Dios soberano, quien está dando su favor también. Y aquí podemos ver en verso 8: para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahí podemos ver que Nehemías sabía que el favor de Dios estaba siendo manifestado a través de este favor de este rey terrenal. Cuando ya tenemos la convicción de la voluntad de Dios, esta vino a través de un tiempo de búsqueda del Señor. Pero cuando veamos cosas, Dios no está hablando en una voz audible a Nehemías, pero él tenía este entendimiento, acercamiento con el Señor. Cuando él fijaba la mano de favor de este rey terrenal, él sabía que este era una manifestación de la voluntad del Dios soberano, el Dios de los cielos, nuestro Dios quien vive. Amén. Yo quiero comentar con ustedes con respecto de esta voluntad específico, porque tenemos un montón de escrituras y unos 5 puntos que podemos entender qué significa la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es sumamente importante. Para alguien que quiere seguir al Señor, siempre es una pregunta: ¿qué es la voluntad, Señor? ¿Qué es su voluntad? Y vamos a ver bíblicamente muchas cosas que podemos formar una imagen, en un entendimiento de la voluntad de Dios a través de la Escritura. Pero primeramente yo quería contar una historia en mi vida personal, porque sabiendo esta certeza de la voluntad de Dios es sumamente importante. Esta historia empezó, y ahí pueden ver en la pantalla unos 2 barcos. Un barco que a la derecha, que era lleno con unos erizos,
porque yo trabajaba como un pescador cuando tenía 19 y 20 años, casi 2 años yo trabajaba como un pescador con un otro capitán de un barco pequeño en la costa occidente de California, alrededor de las islas que están, los Channel Islands, las islas, allí en este pasaje, ahí unos hasta 100 kilómetros, lo más lejano, 100 kilómetros fuera de la costa de California, al sur. Y allí yo estaba trabajando. Para mí era un trabajo magnífico, surfeando en las islas, trabajando, durmiendo en el barco. No tenía muchos gastos porque yo vivía en este barco, y para un joven soltero con su perra y pocos bienes era magnífico para mí. Y así pensaba yo. Y yo estaba trabajando con él, pero Dios estaba afectando mi corazón. Yo recuerdo cuando yo empecé este trabajo, era un tiempo muy difícil. Yo no tenía lugar para quedarme porque mi papá salió de la casa y yo también con él buscando un lugar para quedar, un trabajo. Y este trabajo era una respuesta para mí. Y yo trabajaba casi un año. Cuando vino una oportunidad, y ahí en la mano izquierda pueden ver un barco más grande. Yo recuerdo, yo trabajaba cerca del capitán, otro pescador que trabajaba en este Raptor. Este barco nuevo vale como $100,000. Era un barco buenísimo. Pero en un viaje a la isla San Clemente, en una noche tuvimos el costumbre para pasar con otros pescadores que estaban quedando en las islas por la noche, y tiramos un lazo y los dos lanchas cerca y pasamos platicando, pasando, comiendo la cena y cosas así. Y ocurrió que este fue un barco más grande que Raptor. Era uno de los barcos más grandes que trabajaba como en la pesca de erizos en esta temporada, que salió de Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles. Y ahí esta noche lo que ocurrió es que en esta temporada los pescadores tuvieron una licencia para sacar los erizos. Yo no podía, porque yo solo podría trabajar en el barco sacando los erizos, tomando la medida, poniendo dentro del lugar seguro, en el barco, atendiendo el pescador, porque ellos se fueron buceando y tuvimos un compresor con el aire y todo esto. Yo prácticamente trabajaba como un siervo, ayudando para que ellos puedan mantenerse abajo de la mar, sacando los erizos. Y este capitán tenía una licencia. Y en su barco tenía unos 3 otros pescadores, porque era un barco grande. Y los 3 fueron buceando. Solamente que uno de ellos no tenía licencia, porque este señor era cojo. Él no podía caminar. Han tenido un accidente y no funcionó sus piernas, para decir que él solo manejaba el barco, mantenido todo el trabajo, pero él podía por su licencia darlo a otro joven, otro varón con quien él quería que ellos buceaban para sacar los erizos. Este fue como funcionó su licencia. Y hace poco ha salido este joven y él no tenía nadie para bucear en su licencia. Y esta lancha trabajaba en las profundidades y ellos estaban uno de los más exitosos barcos que conocimos en esta temporada. Y esta noche él me ofreció este trabajo para un joven de 19 años. Terminando mis 20 años, era buenísimo. Yo no tenía muchos gastos, yo vivía en el barco y esta licencia podría sacar hasta 60,000 en el inicio, solo trabajando con este señor. Para mí fue maravilloso, como un joven de 20 años con solamente mi perra, mi pickup y nada más. 60,000 era un montón de dinero, y haciendo lo que yo encantaba hacer, trabajando en el mar. Y este fue el inicio de una nueva carrera como un pescador. Y todo salió bien. Pues terminamos el noche y digamos, próxima noche vamos a regresar para cenar y practicar más. Pero lo que ocurrió el siguiente día es que el viento viene, que en esta temporada es muy común, y este viento fuerte, y no pudimos seguir trabajando y regresábamos al puerto de Los Ángeles. Y este viento
tomó un tiempo de lluvia y todo esto. Pasó unos 3, 4 días o más, casi una semana sin trabajar. Pero mi deseo es para regresar y reafirmar este trabajo. Lo interesante que ocurrió es así, que mi papá era de acuerdo. Él quería que su hijo haga algo con sus esfuerzos. Mi hermano, todos dijeron, ese capitán con quien yo trabajaba, y él dijo, bueno, me encanta teniendo tú como mi ayudante en el barco, pero hay que hacer esto. Esa es una oportunidad que no viene cada día, hay que tomarlo. Todos estaban diciendo lo mismo, hasta cuando yo hablé con mi mamá, quien era un cristiana. Y en esta temporada yo estaba regresando a la iglesia y el Señor estaba tomando mi corazón. Yo he dejado unos vicios, yo he dejado unos estilos de vida, algunos amigos también. Y yo pensé que tal vez Dios está bendeciéndome porque estoy siguiéndole y Él me ofreció este trabajo, gracias a Dios. Pero yo pregunté a mi mamá y Él le dijo a mí, hijo mío, parece bien, pero para tener la paz y la certeza que eso es lo que el Señor quiere para ti, ¿por qué no tomas un día para ayunar y buscar al Señor? Yo dije, bueno, si quiero seguir al Señor, yo no sé por qué este trabajo no es de Dios, pero voy a hacerlo. Bueno, voy a hacerlo. Y yo empecé de ayunar, dejar solamente con agua y unos jugos. Yo pasé, no tenía esta costumbre en esta temporada, pero yo lo hice. Y yo pasé un día y no tenía la certeza, no tenía la paz, que esta fue la voluntad de Dios. Bueno, segundo día, lo mismo, buscando la Biblia, tomando, porque en este día no tenía trabajo, yo tenía mucho tiempo para buscar al Señor, no tenía la certeza, la paz. Tercer día, ya tenía hambre. Yo no he pasado mucho tiempo en ayuno antes, pues el tercer día me sentí todavía que no tenía la paz. Esta paz que Pablo nos escribe, el paz que sobrepasa el entendimiento. Mi mente dijo que todo estaba bien, pero mi espíritu no sentía la paz. Yo pasé unos días y yo voy a mostrar otra foto. Ese es un lugar en Ventura, la ciudad en el sur de California, donde yo crecí, donde yo vivía. Y ahí hay un cruce en este parque, se llama Grant Park. Y yo fui al tarde de este tercer día, sin la paz que era mi trabajo para tomar. Y me fui a este lugar y me puse de rodillas, aquí enfrente de este cruz, de rodillas yo dije al Señor, Señor, no siento la paz, yo quiero ser responsable, yo quiero meterme en este trabajo, pero más que esto, yo quiero hacer su voluntad. Si no siento la paz, si no siento que este trabajo es de ti, no voy a tomarlo. Voy a decir al capitán con quien yo trabajaba, voy a seguir con ti, y al otro capitán que no voy a entrar este barco. Muchas gracias por la oportunidad, pero no siento que es un trabajo que voy a tomar. Pero yo pedí algo al Señor. Señor, por favor, dame un señal para confirmación, porque yo no quiero decir a todas las que están gritando con alegría para este trabajo que este no es correcto y no tengo razón, solamente que mi espíritu no siente seguro. Cuesta para explicar a la gente. Y yo pedí al Señor, Señor, regálame un señal. Y me paré y empecé de caminar desde ahí hasta mi carro, y había un viento que siempre pegó este cerro y se subió, y muchas veces había unos halcones o tipo de árboles que ahí estaban, y 2 halcones aparecieron encima de mí. Y mientras yo caminaba hasta mi carro, era un caminate de unos 3, 4, 5 minutos, ellos estaban encima de mí hasta el momento cuando yo abrí la puerta de mi carro. Se fueron estos pájaros. Para mí, esto no es algo que yo podría explicar a mi papá, a algunos más, que por 2 halcones no he tomado este trabajo, no. Pero esta fue una manera que Dios podría decir a mi persona, sin oírlo audible, que sí, yo estoy contigo, hágalo y créame, vas a ver algo. Y yo lo hice. Y la verdad es que en menos de unos 6, 8 meses, el rumbo de mi vida cambiaba completamente diferente. Yo tenía el deseo para regresar a la universidad porque nunca he estudiado. Yo fui a trabajar directamente después de la secundaria. Y
yo estaba hablando de entrar al ejército o algo así, y vino unas palabras, que esa es una historia para otro tiempo, pero en breves palabras, yo empecé de estar en una escuela misionera en menos de un año después de esta decisión, para decir que el Señor tenía un plan. Hay la voluntad de Dios básico, los planes, los mandamientos que vamos a tocar a través de la Biblia, pero también es importante para tener la certeza que a veces necesitamos saber la voluntad de Dios específicamente, como Nehemías. Él sabía que él tenía una tarea, pero esta conversación, este tiempo de comprometerlo antes del rey y antes de esto, en su tiempo de ayuno, preparó a este señor para saber que sí es la voluntad de Dios. Y vamos a ver en el libro de Nehemías que él sufrió mucho, sin saber que era la voluntad de Dios. Es muy probable que él dejó de trabajar. Pero si queremos trabajar y hacer algo grande para el Señor, primeramente saber que Dios tiene el poder, y número 2, que estamos en la voluntad de Dios haciendo lo que Él quiere. Amén. Que vamos a seguir con la lectura de la Biblia. Ok, tenemos 5 puntos con respecto de la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios es soberano. Este pertenece al primer punto de la semana pasada. La voluntad de Dios es soberano. Para verlo es tener una porción de las condiciones de los cielos aquí en la tierra. Y aquí son los versículos que vamos a tocar. Primeramente en Apocalipsis 4:11. Tú eres Dios, tú eres digno, oh Señor nuestro, Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Realmente la voluntad de Dios es puesto en la creación, en los mandamientos de Dios. La verdad es que la creación, los mandamientos, los humanos son intercambiados, son interconectados y no se pueden separar, para decir que la voluntad de Dios es soberano. Aunque Dios no impuse, Dios no manda su voluntad siempre en esta tierra en cada aspecto, porque podemos ver la violencia y todas las cosas que ocurren hoy en día, para decir que la voluntad de Dios no es 100% hecho en el mundo. Pero la voluntad de Dios es soberano. Ese es el punto número 1. Él ha creado todo y todo existe y pertenece dentro y a través de Él. El siguiente versículo es Mateo 6:10. Venga tu reino, esa es la oración nuestro Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En los cielos no hay enfermedad. En los cielos no hay pobreza. En los cielos no hay mentiras, en los cielos no hay adulterio, para decir que cuando queremos ver la voluntad de Dios, está tomando del reino de Dios. Cuando oramos para una sanidad, estamos ubicando las condiciones de los cielos y poniéndolos aquí abajo en la tierra. Punto número 2. Hacer la voluntad de Dios nos lleva fuera del mundo y dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios. Versículo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Cuando no conformamos a los estilos del mundo, cuando no hacemos las cosas como el mundo lo hace, no que todas las cosas que pertenecen al mundo son malas, no, pero hay manera de pensar, hay manera de posicionar, hay una manera política, hay una manera que ponen sus fuerzas, que pienso en mí mismo y no en nadie más, y estas posturas no son correctas. Cuando dejamos de esas cosas y ponemos nosotros en la voluntad y la palabra de Dios, empezamos de entender, o mejor dicho, empezamos a estar en una posición para recibir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Siguiente versículo, Mateo 12:50. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este fue después de un discurso. Algunos en muchedumbre estaban preguntando a Jesús, ¿dónde está su madre y sus hermanos? Y él dijo, no, miran aquí. No estaba menospreciando a su mamá. Hasta el último día él tenía honor para su mamá, María, pero él estaba diciendo, bueno, mi familia actual, mi familia de verdad son los que hagan la voluntad de mi Dios. Para decir que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos los mandamientos de Dios, cuando hacemos las cosas como Dios quiere, estamos entrando para ser parte de la familia de Dios. Y esto significa que hemos recibido la salvación. La salvación que es a través de la fe y la gracia, recibimos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sumamente empieza en ser un hijo de Dios, para aceptar el don del evangelio, de la salvación que nos ofrezcan Jesucristo. Bueno, punto número 3, hacer la voluntad de Dios es fundado en un estilo de vida de oración. Nadie puede decir que yo estoy seguro de la voluntad de Dios. Pasando a la vida de Nehemías, ¿cómo ocurrió que él tenía la certeza de la voluntad de Dios para reconstruir Jerusalén? A través del ayuno, de la oración, de la búsqueda del Señor. Si no tenemos un estilo de vida de oración, no podemos decir que tenemos la certeza de la voluntad de Dios. Aquí, 1 Tesalonicenses 5:13. Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Si estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener una alegría, una paz que sobrepasa entendimiento. La paz de Cristo estará con nosotros. Este nos trae gozo. Gozo no significa que no pasamos sufrimientos, que no pasamos tristezas. El gozo de verdad de Dios es un gozo que está fundado en saber que estamos dentro de su voluntad. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esa es una postura. Y esta es la voluntad de Dios para orar. Algunos dicen, pero es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Oran. Pero después, ¿qué? No. Simplemente orar y dar gracias. Solamente haciendo las cosas. A veces estamos buscando un voluntad de Dios específico. Dios, dígame si voy a poner mis pantalones azules o mis pantalones negros. Yo quiero tener la certeza de la voluntad de Dios. Y Dios no habla. Es mejor hacer esto. Gracias, Señor, porque yo tengo 2 pares de pantalones, un azul y un negro, y yo voy a escoger y voy a ser bendecido en cualquier pantalón. Ese es un ejemplo muy, muy sencillo, pero a veces queremos sentir que yo estoy caminando directamente donde Dios quiere, pero la verdad es que Dios hay muchas opciones. Sí hay cosas como mi decisión con el barco de pescar, este trabajo. Sí, Dios tenía un plan más específico. Pero la verdad es que mayor parte de nuestras decisiones son nuestras decisiones. Si estamos orando, si estamos dando gracias al Señor, Dios nos va a guiar en su camino. Y hay muchos caminos. Muchas cosas que podemos hacer. Podemos comer en Wendy's, podemos comer en Burger King, podemos ayunar. Y las 3 cosas pueden ser dentro de la voluntad de Dios si damos gracias y oramos mientras estamos haciendo las cosas. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primeramente, si estamos haciendo lo que Él quiere, dando gracias, orando, buscando su rostro, buscando hacer lo correcto ante de Él, tenemos este primer promesa comprometido a nosotros, que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo uso este versículo mucho en mis oraciones. Señor, usted ha dicho a mí, si yo hago su voluntad, si yo oro las cosas conforme a su voluntad, usted me oye. Y si usted me oye, ya tengo en mis manos las promesas de lo que usted va a dar. Ok, punto número 4, la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es caminar en los mandatos de Dios o los mandamientos de Dios. Efesios 5,
17. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Para caminar como Él quiere, necesitamos tener una sabiduría de la palabra de Dios, de la consejería de personas, hombres y mujeres de Dios. Y para caminar como Él quiere, no como insensatos. Necesitamos una cierta disciplina en nuestra vida. Y esta disciplina es conforme a la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4 nos enseña más específico, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Brevemente, la salvación viene cuando aceptamos a Cristo, pero después de esto empezamos un proceso de parecer más como Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que cuando Él busca a nosotros, cuando Él fija a nosotros, que parecemos más y más como su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra santificación, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Pero hay ciertos pecados que tienen consecuencias que son más graves. Y la Biblia nos enseña en varios pasajes que los pecados sexuales son más fuertes, que nos hace daño, que nos aleja de Dios en una manera muy grave si seguimos en estos caminos. Necesitamos tener mucho cuidado con nuestra moralidad. Vosotros sabemos cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y nuestro último punto, punto 5, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos diga. Ahora hemos visto en los 4 puntos que hay algunas cosas que son muy general. Seguir la voluntad de Dios, tener gracias, dar gracias, orar sin cesar. Esas son parte de la voluntad de Dios. Pero sí, como hemos dicho en mi vida personal, y yo creo que en sus vidas han visto varias ocasiones que necesitamos tener la dirección del Señor en una circunstancia, porque la Biblia no hablaba de tomar un trabajo en un lancha para erizos. No existe en esta palabra. Hay versos que pertenecen, que yo puedo sacar y el Espíritu Santo puede hablar, pero hay cosas específicas que necesitamos tener la dirección del Señor. Como en la vida de Nehemías también, él necesitaba tener la convicción en un área específico. Bueno, ¿qué versos explica este proceso? Primeramente en Mateo 26, 39, Jesús sabía que parte de su rol, de su mandato dado a través del Espíritu Santo, era que Él necesitaba ir al cruz. Y en la última noche Él estaba luchando con la voluntad de Dios. Y esa es la oración de Jesús en Getsemaní. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. 1 Pedro 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es muy probable que a veces cuando hagamos la voluntad de Dios, que vamos a sufrir. Porque si estábamos viviendo en unos países en el Medio Oriente donde no es legal para ser un cristiano y estamos compartiendo el evangelio con algunas personas que aunque eso es ilegal, estamos haciéndolo, es muy probable que podemos sufrir. Hay muchos países hoy en día cuando es muy probable morir por ser cristiano y más que todo sufrir por ser cristiano. Es posible. Pedro está diciendo: mejor
sufrir por hacer la voluntad de Dios, porque sufrimos mucho por hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Yo tengo un préstamo para comprar un carro que yo sé que no tengo suficiente, pero yo lo hago y estoy sufriendo todos los meses. No, es solo un ejemplo. Mi carro está pagado. Pero el punto es esto: podemos sufrir por hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Pedro está nos enseñando, es mejor sufrir para hacer la voluntad de Dios. Es un punto sumamente importante. Y último versículo que tenemos este día es aquí en Santiago 4:13 a 15. Santiago nos enseña, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos y tal y cual ciudad y nos quedaremos un año, hacemos negocio ahí y ganaremos dinero. No es malo para planificar por su negocio, eres un necio si no estás planificando para el futuro. Pero estaba hablando específicamente a algunos empresarios, porque para viajar en esta temporada significa que usted era uno de los ricos. La mayoría de personas no podrían viajar. Él estaba diciendo que hay muchos que tienen orgullo para decir que pues yo voy a hacer esta cosa y Dios va a respaldarme y no importa lo que Dios dice porque yo soy buen cristiano, pero tenían cierto punto de orgullo. Esta es la lección de Santiago. Él dijo, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que debería decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Santiago estaba enseñándonos que es mejor cuando hablamos de hacer una cosa que digamos, Señor, sí, yo voy a hacer esta cosa si el Señor quiere, si el Señor permite. Pues aquí en El Salvador tenemos el dicho, primero Dios, o digamos, si Dios quiere, si Dios permite. Y a veces algunos lo utilizan no solo para decir, todo depende de Dios. Están diciendo esto. En mi mente yo sé que yo no voy a llegar, pero yo voy a decir si Dios permite. Y lo que estoy haciendo está echando la culpa en el Señor si yo no llego y si yo no cumple mi compromiso. Eso no es cabal con lo que él estaba explicando. El punto es que necesitamos decir que todo depende de Dios. Y si yo siento este día que esa es la voluntad de Dios, pero si yo tengo un desvío, yo voy a seguir con la voluntad de Dios. Si Dios cambia su plan conmigo, yo siempre tengo que mantenerme firme en lo que Él quiere. Ese es el punto, la lectura, la enseñanza de esta lectura. Ok, para un resumen, para terminar, esos 5 puntos. Punto 1, entender que Dios es soberano. Dios tiene control y sus mandamientos siempre son correctos. Esa es siempre la voluntad de Dios. Si estamos fuera de la Biblia, si estamos fuera de lo que Dios ha mandado, estamos fuera de la voluntad de Dios, sin pensar. Punto 2. La voluntad de Dios nos lleva a su reino. Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, queremos ver las condiciones de los cielos. Queremos ver las condiciones del reino de Dios. Punto 3, requiere el estilo de vida de oración. No podemos decir que estoy caminando en la voluntad de Dios si no estoy en la palabra, si no estoy en oración. Es sumamente importante que mantenemos esta conexión, este enlace con el Señor a través del Espíritu Santo. Punto 4, requiere que caminamos en los mandamientos de Dios. Si estoy fuera de los 10 mandamientos, si estoy fuera de las lecturas de la Biblia, yo estoy seguro que estoy fuera de la voluntad de Dios. Punto 5, requiere obediencia en su dirección. Cuando estamos hablando de puntos específicos, direcciones, decisiones, es muy importante que oramos y que entregamos a través de un ayuno, a través de consejerías, a través de la oración y la palabra de Dios para tener la certeza que estamos sí en la voluntad de Dios. Próxima semana vamos a tocar el tema de oración y hacer nuestra parte cuando ya tenemos la certeza que estamos en la voluntad de Dios. Oramos para cerrar. Gracias, Señor, por su palabra, para enseñarnos con respecto de su voluntad, Señor. Te pido que nos ayude para entender y saber y estar
dentro, en el medio de su voluntad para nuestras vidas. Bendiga a cada miembro de esta iglesia, Señor, y todo lo que están escuchando esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga.